Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por darnos esta nueva oportunidad para conectarnos, reencontrarnos con la palabra de Dios y poder crecer en ella, poder conocer a Dios a través de su palabra, poder conocer su carácter para ser cada día más como el Señor, que debe ser nuestro objetivo, nuestra meta, ser cada día más como Jesús. Después de nosotros saber que somos salvos cuando entregamos nuestra vida a Dios y que esa salvación produce cambios radicales en nuestra vida, como lo vimos en la lección número 1, y después de saber que tenemos esa salvación y tener esa seguridad de que estamos en las manos de Dios, y dice la palabra del Señor que nadie nos arrebatará de su mano, como vimos en la lección número 2. Saber que tenemos enemigos como el mundo, la carne, el diablo, pero ante todos ellos somos más que victoriosos, porque el Señor nos ha dado la victoria contra cualquier enemigo que nos pueda apartar de Dios, que pueda apartar nuestra mirada de Dios. Somos vencedores, somos victoriosos, como lo vimos en la lección número 3. Después, en la lección número 4, vimos que Dios es el Señor de todo, de nuestras vidas, y tenemos que entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor, como lo vimos en la lección número 4. También vimos en la lección número 5 que tenemos que vivir en el Espíritu, que el Espíritu de Dios es una persona que nos dirige, que nos guía, que nos convence de pecado, que nos impulsa hacia Dios, que nos da a conocer lo que hay en el corazón del Padre, en el corazón de Jesús. Entonces el Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando pecamos, cuando nos alejamos de Él. El Espíritu Santo es el que nos corrige. El Espíritu Santo es el que nos dice que somos hijos de Dios. Es la persona del Espíritu Santo, es una persona, y debemos entonces darle el valor que tiene en nuestras vidas, como lo vimos en la lección número 5. También en la lección número 6 entendimos de que Dios es un Dios que habla, que Dios nos habla y que nos habla a través de la Biblia. Constantemente quiere hablarnos, quiere guiarnos, quiere instruirnos, enseñarnos, corregirnos, redarguirnos a través de su palabra. Por lo tanto, debemos escudriñarla, estudiarla, meditar en ella, memorizarla, obedecer la palabra de Dios, como lo vimos en la lección número 6. En la lección número 7 también Dios nos dijo la importancia, nos habló acerca de la importancia que tiene la oración, la importancia que es esa comunicación con Dios. Sus oídos siempre van a estar prestos para escuchar nuestras oraciones. Por lo tanto, Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como lo vimos en la lección número 7, también en la lección número 8, entendimos la importancia que es esa comunión diaria, de hacer nuestro devocional, que así como nosotros comemos diariamente, y cuando llega el mediodía y no hemos comido, el estómago comienza allí a reclamarnos que no hemos comido. De igual manera, nosotros cada día debemos alimentar nuestra área espiritual a través de la oración y de la lectura de la palabra, con un devocional, con ese tiempo especial que nosotros debemos dedicarle a Dios. Y en la lección de la semana pasada, la lección número 9, entendimos la importancia que es la iglesia para nosotros, que debería tener la iglesia para nosotros, porque fue Dios mismo quien la instituyó, y Él es el que dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, después que hemos entendido todos estos pasos, ¿ahora qué viene? Bueno, ahorita vamos a estudiar la lección número 10 y vamos a ver qué área
el Señor quiere tratar con nuestras vidas en este día. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque nos permites, Señor, nuevamente conectarnos y estudiar tu palabra. Señor, internalizar tu palabra en nuestros corazones. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra cada día nos enseña. Gracias porque crecemos, Señor, en nuestra área espiritual, estudiando, leyendo, memorizando, Señor, escudriñando tu palabra, profundizando en ella, oh Dios amado, y también meditando en tu palabra, Padre, porque sabemos que cada día hay una palabra que quiere decir a nuestras vidas. Gracias por cada persona que se ha conectado, gracias por los que se van a conectar en diferido. Gracias, Padre amado, por cada hogar, por cada persona que nos está escuchando en este día. Permite que cada uno de nosotros podamos crecer como tus hijos, como tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 10 habla de la importancia de testificar, la importancia de evangelizar, de hablarle a otras personas del plan que Dios tiene para cada uno de ellos, del plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Uno de los privilegios de un creyente es testificar su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otras personas el plan de salvación para que esa persona llegue a aceptar a Cristo. Tal vez usted dirá, oye, pero ¿cómo yo le hablo a otra persona acerca de Dios? Bueno, comience por contarle, por hablarle de su experiencia. Cómo usted le conoció, cómo usted ha cambiado, cómo su vida ha cambiado, cómo ha crecido en ese conocimiento de Dios. Cómo usted ha conocido a ese Dios maravilloso, cómo usted ha conocido el carácter de Dios, cómo la Biblia, la oración ha sido elementos importantes en su vida, elementos de cambio, elementos de transformación en sus vidas. Puede comenzar por allí, por hablarle a las personas de cómo Dios le ha transformado a usted, cómo usted ha conocido a Dios. Hay una necesidad imperiosa de testificarle a otros, de hablarle a otros acerca de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una necesidad de Dios, y si no le hablamos, ¿cómo creerán? ¿Cómo conocerán al Dios en el cual nosotros creemos? Entonces, cuando vimos la primera lección, vimos que la humanidad está atrapada en las garras del pecado. La Biblia dice en Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. El Señor comienza a buscar personas justas y entonces dice no hay justo ni aún uno. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, fuera, desechados de la gloria de Dios. Es decir, no entramos a la gloria de Dios. Por nuestros propios méritos no podemos entrar a la gloria de Dios. Y hay personas que están confiando en sus propios méritos. Hay personas que están confiando en sus propias acciones para llegar al cielo, y no vamos a llegar al cielo por nuestras acciones. Llegamos al cielo es por la obra y sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando le damos la importancia a Dios en nuestras vidas, cuando tomamos a Dios en cuenta en nuestras vidas, le entregamos a Dios nuestra vida, entonces es cuando tenemos entrada al cielo. Por eso es que es importante que nosotros testifiquemos y le hablemos a otras personas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque las personas, cuando no toman en cuenta a Dios, cuando no le han entregado, cuando no han confesado sus pecados, han reconocido sus pecados, entonces la Biblia dice que ya son condenados, es decir, van camino al infierno. Imagínense la cantidad de personas que no toman en cuenta a Dios en su vida y entonces van camino al infierno. Entonces, nosotros debemos tener el corazón misericordioso de Dios, de saber que es importante hablarle a las personas para que entonces no vayan al infierno. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, habla de dos puertas. Dice, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, ¿hacia dónde va la mayoría de las personas? Van hacia la puerta espaciosa, que es la puerta del pecado, que es la puerta de la autosuficiencia, del orgullo, del no tomar en cuenta a Dios en su vida. Esa es la puerta ancha. La puerta estrecha, ¿por qué habla de la puerta estrecha? Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando Dios comienza a hablarnos, mire, comienza a hablarnos de los errores que hemos cometido en nuestras vidas para poder corregirlos. Y a las personas no les gusta que le digan sus errores, a las personas no les gusta que los corrijan, a las personas no les gusta que le digan, mira, te equivocaste, andas por el camino errado, tienes que andar por este camino. Las personas prefieren andar por su cuenta, sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Las personas prefieren de alguna manera hacer lo que bien le parece, en vez de ser guiados por Dios, en vez de ser guiados por la palabra de Dios. Entonces, por eso la Biblia habla de dos puertas, una puerta ancha y una puerta estrecha. Habla de un camino ancho y habla de un camino angosto. Y entonces, bueno, dice que por el camino ancho es que quieren ir las personas, por la puerta ancha es que quieren entrar las personas. Pero entonces Jesús hace una invitación y dice, entrad por la puerta estrecha. Nosotros ya hemos dado ese paso, nosotros ya le hemos recibido en nuestra vida, ya nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Ahora tenemos que compartir esta seguridad, ese plan de Dios que Dios ya compartió con nosotros. Ahora nosotros debemos compartirlo con otras personas, sabiendo que el destino que le espera a la mayoría de las personas entonces es la perdición, la condenación y el infierno. Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué debemos hablarle a las personas de Dios? Para que no sean condenadas. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ya ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué nosotros debemos hablarle? Para que las personas crean en Dios, para que las personas crean en el Hijo de Dios, para que las personas entonces no vayan a condenación, sino que pasen de muerte a vida. Recuerde que en la lección número 1 dijimos que muerte significaba separación de Dios, es decir, para que las personas no sigan separadas de Dios, sino que entonces puedan estar unidos a Dios. En contraste al que no cree, entonces la Biblia dice, en contraste al que no cree, en contraste, el que cree no es condenado y es una nueva criatura. Es decir, cuando la persona que no cree, entonces ya es condenado, pero el que cree, entonces nueva criatura. Así lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, cree en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es entrar por el camino angosto, eso es entrar por la puerta angosta. Entonces debemos hablarle a otras personas para que entonces tengan esa vida, tengan esa nueva vida en Dios. Siendo una persona nueva en Cristo, Dios le encomendó una misión especial, nombrándole a usted su embajador. Nosotros somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos la boca de Cristo aquí en la tierra. No son los ángeles que van a bajar a hablar a las personas, no son los querubines, no. Somos nosotros a los que Dios nos ha delegado el poder hablarle a las personas aquí en la tierra. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra, somos embajadores del cielo aquí en la tierra. 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Dios, de Cristo, reconciliaos con Dios.
mire, como embajadores, como representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces nuestro trabajo es invitar a las personas, mire, hay que reconciliarse con Dios. No podemos seguir separados de Dios. No podemos seguir en condenación. No podemos seguir en muerte espiritual. Debemos entonces permitir que Dios entonces nos dé esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que además de embajadores, de representantes del reino de los cielos, también somos luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la Biblia habla de luz, habla de ese conocimiento, es decir, nosotros somos los que vamos a impartir el conocimiento de Dios a las personas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, que las personas andan en tinieblas, es que andan en ignorancia del área espiritual, andan en ignorancia, no conocen el plan y el propósito que Dios tiene para sus vidas. Entonces, somos nosotros los llamados a producir esa luz, a encender esa luz en los corazones, a hablarle a las personas acerca de quién es Cristo, acerca del plan de Dios para sus vidas. Entonces, tenemos que ser responsables con el mandato y la misión que Dios nos ha delegado. Además de embajadores, entonces también somos luz del mundo. Y dice que esa luz no se puede poner debajo de un cajón, debajo de un almud, sino que tiene que colocarse en lo alto para que pueda brillar. Es decir, que si nosotros somos cristianos, Dios nos cambió, realmente tenemos el conocimiento de Dios en nuestra vida, Dios cada día nos ha permitido crecer y no hablamos, es como que si fuésemos luz, pero metiéramos la luz, el bombillo, debajo de una caja. ¿Qué va a pasar? No va a alumbrar. Si nosotros metemos una luz debajo de una caja, debajo de una almohada, debajo de algo que lo tape, simplemente no va a alumbrar a las personas. Imagínense que yo ande por un camino oscuro y entonces yo lleve una luz, pero de repente se me ocurra meter la luz en una bolsa o en un saco, qué sé yo. Entonces ni me va a alumbrar a mí, ni va a alumbrar a las personas que están a mi alrededor. Entonces nosotros somos luz para alumbrar a otras personas el camino, indicarle el camino que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la pregunta de este día sería: ¿qué tanto estamos brillando como luz del mundo, como la luz de Dios para este mundo? ¿Qué tanto estamos cumpliendo con la responsabilidad y la misión que Dios nos ha dejado de ser embajadores de Cristo? Entonces, entendiendo que somos luz del mundo, entonces es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Me gusta hablar de Cristo? ¿Me gusta realmente hablar de Cristo? Porque si Él me ha cambiado, debería gustarme hablar de Cristo. O simplemente a veces brillo o a veces no brillo, o no sé cómo testificar, no sé cómo hablar de Cristo. Bueno, ya le dije que es importante comenzar hablando acerca de nuestro testimonio, acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros. Me da pena hablar de Cristo. Mire, si nos da pena hablar de Cristo, es importante que entendamos la importancia del sacrificio de Cristo. Imagínense que Jesús hubiese dicho: no, yo no voy a morir en la cruz del Calvario, allí casi desnudo, porque es que me da pena. No, yo no voy a dejar que me den latigazo o que me escupan, es que me da pena. No, realmente Jesús hizo ese sacrificio por nosotros, se atrevió a hacer todo lo que hizo
por ti y por mí. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es simplemente abrir nuestra boca y hablarle a otras personas acerca de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 nos dice de esta manera: por tanto, es la encomienda, la comisión que Jesús le dejó a sus discípulos y por ende a nosotros también. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Mire que es un mandato, no es una opción. Es decir, que bueno, si quiere vayan. No. Él dijo: por tanto, id. Es un mandato o es un imperativo. Es algo que Dios nos está diciendo. Es decir, que si nosotros no vamos a hablar acerca de Dios, no le hablamos acerca de Dios a otras personas, entonces estamos siendo desobedientes, porque Jesús mismo nos dio ese mandato y nos dijo: vayan, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa ser discípulos? Bueno, enseñar acerca de la palabra de Dios. No es solamente hablar y ya, no, es hablar a las personas. Cuando las personas reciben al Señor, entonces hacer un seguimiento, ayudar a las personas a que puedan crecer, enseñarles la palabra de Dios. Dice: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La semana que viene vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo, de lo que representa el bautismo. Pero uno de los mandatos fue hacer discípulos, es decir, que esas personas no solamente puedan reconocer a Jesús en su corazón, sino que hacerlo nuestros alumnos, que podamos enseñarles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que tenemos el respaldo de Dios. Cada vez que nosotros vayamos a hablar a otras personas, mire, van a suceder dos cosas. De repente, si nos da pena, atrevámonos. ¿Por qué? Porque cuando nos atrevemos a hablarle a otras personas de Dios, mire, de repente el comienzo va a ser difícil, pero cuando ya abramos nuestra boca, bueno, el mismo Espíritu de Dios nos va a ayudar para poder hablarle a otras personas. Y después que comencemos, no vamos a querer callar. Usted hágalo por experiencia. Entonces, eso es una de las cosas que va a pasar. Y lo segundo que va a pasar es después que le hablemos a las personas de Dios, mire, nos va a dar una satisfacción, una alegría en el corazón. Y más cuando las personas entregan su vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces imagínense, si hay fiesta en los cielos cuando una persona, le hablamos a alguna persona y esa persona llega a Dios, si hay fiesta en los cielos, si los ángeles se alegran, si Dios se alegra, cuánto más nosotros debemos alegrarnos. Entonces, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, yo lo respaldo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo testificar? Sugerencia. Primero, permita a Cristo cambiar su vida. Recuerde que sus palabras valdrán poco si su comportamiento no los respaldan. Es decir, que mi actitud, mi testimonio ante la comunidad, inclusive ante esa persona a cual estoy hablando, es importante. Que esa persona pueda reconocer que ha habido un cambio en mí. Yo no puedo pretender hablarle a las personas acerca del cambio que Dios ha hecho en mí, que realmente las personas no están viendo. Ese cambio ha sido tan profundo que nadie se ha dado cuenta que Dios me ha cambiado. No. Y los cambios que Dios hace en nuestras vidas son visibles, son tangibles. Los cambios que Dios hace en nuestras vidas, otras personas pueden visualizarlo. Es más, las otras personas lo visualizan hasta mejor que nosotros mismos. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de los cambios que Dios ha hecho, y otras personas sí se dan cuenta. Mateo capítulo 5, versículo 16, ya lo habíamos leído, decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que a través de nuestras actitudes, de lo que hacemos, de nuestro testimonio, otras personas van a glorificar a nuestro Padre
que está en los cielos. Confíe en el Espíritu Santo para ayudarla a testificar. Confiemos que la persona más interesada en que nosotros podamos hablarle a otras personas de Dios es el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo nos va a impulsar, nos va a ayudar, va a poner palabras en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, para hablarle a otras personas. Entonces, confiemos en que el Espíritu Santo nos está ayudando, que confíe en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar. Él convence al mundo de su pecado, preparándoles para prestar oído cuando usted presente el plan de salvación. No puede obligar a nadie a recibir al Señor. Dios mismo hará la obra en esa persona. Mire, cuando le hablamos a alguna persona y la persona recibe al Señor, nos alegramos, pero si no recibe a Dios en su corazón, simplemente no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque si Dios respeta la decisión de las personas, cuanto más Dios respeta el libre albedrío, le da libertad a las personas para que puedan escoger. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra, no nosotros. El Espíritu Santo es el que redarguye y es el que convence de pecado, no nosotros. Entonces, nuestro trabajo es hablarle a las personas y del Espíritu Santo convencer de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese es un trabajo que le corresponde al Espíritu Santo. Mire al inconverso con compasión, entendiendo que vive esclavizado por el pecado. El inconverso no es su enemigo, sino que es una víctima del enemigo y de Satanás. Está esclavizado por el pecado. Entonces, miremos al inconverso, a las personas que no han recibido al Señor, con compasión, porque muchas veces nos van a salir con patadas. Muchas veces de repente, si vamos a su casa, muchas veces nos van a cerrar la puerta. Bueno, no pensemos que esa persona es nuestro enemigo. Veámoslo con compasión, con misericordia, como una persona que necesita realmente de Dios. Testifique con una actitud de humildad, sabiendo que nosotros mismos, que Dios nos llamó, que nosotros mismos somos productos de la compasión y de la misericordia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces debemos hablar con mansedumbre, debemos hablar a las otras personas con humildad, no como que si ellos son los pecadores y nosotros los santos, no, porque al final todos necesitamos de la misericordia de Dios. Dice, punto 7, sea cortés. Cuide que el inconverso sienta que usted tiene un verdadero deseo de ayudarle, no de condenarle. Nosotros no vamos a condenar a nadie. Nosotros vamos a hablarle de Dios y del amor de Dios para con las personas, del plan que Dios tiene, saber que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos muertos por el pecado, que estamos separados de Dios, pero que hay una solución, que Dios dio una solución para la humanidad y fue a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros, cuando le aceptemos con fe, entonces podamos recibir la salvación, el regalo de la vida eterna. Sea natural, dice, los mejores contactos que usted tiene son sus familiares y amigos. No tema compartir con ellos, aproveche esta oportunidad. ¿Sabe? Una buena forma de yo poder hablar de Dios es que cuando yo llegue de la iglesia o cuando usted escuche estos estudios, usted vaya y lo pueda compartir, pueda hablar con otras personas acerca de lo que usted aprendió aquí, acerca de lo que usted entendió, acerca de lo que usted lee cada día. Compártalo con su familia. Esa es una buena manera de poder predicarle a otras personas. Si usted va a alguna iglesia, hable de cómo estuvieron los cánticos, de qué habló el pastor, la importancia de la coinonía y de el compartir entre los hermanos. Entonces, atrévase a hablar y contar por lo menos lo que está sucediendo a su alrededor en el área espiritual.
Y para finalizar, el punto 10, sea valiente. Aunque no todos acepten su mensaje, recuerde que usted es portador de las buenas nuevas que traen vida eterna. Repito, usted y yo somos portadores de las buenas nuevas que trae vida eterna. Además, la mayoría de las personas son más abiertas de lo que parecen, porque hay una necesidad. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Cada vez que vayamos a hablar y nos dé pena hablar, recordemos este versículo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dinamita, es potencia de Dios para salvación, es un poder glorioso que lleva la salvación a todo aquel que cree. Entonces es importante que nosotros hablemos de Dios, que seamos valientes para hablar acerca de lo que Dios tiene para otras personas, así como Dios nos buscó a nosotros, también nosotros buscar a otras personas para hablarles acerca de Dios. Muy bien, es importante entonces evangelizar a otros, porque la mayoría va rumbo al infierno. Es importante evangelizar a nuestros familiares y amigos con humildad, con naturalidad, y es importante que nosotros compartamos nuestra fe sabiendo que tenemos la ayuda del glorioso Espíritu Santo. Así que es importante que nosotros nos activemos y que esta semana, mire, hablemosle, aunque sea a una persona, acerca de Dios. Nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos, hablemosle esta semana a una persona acerca de Dios. Si le da, de repente no sabe cómo entrarle, bueno, comparta este link con sus amigos, comparta este mensaje con otras personas. De repente el paso 1, el paso 2, o la lección 1 y la lección 2, compártala con otra persona, para que entonces puedan ir conociendo el plan de Dios para su vida. Un gran abrazo para todos, contentos de conectarnos nuevamente, contentos porque ya vamos por la lección número 10 y sabemos que cada uno de ustedes han estado creciendo en Dios, y eso nos alegra, nos contenta de que podamos todos crecer en el Señor. Oremos a Dios y pidámosle a Dios que nos ayude y nos dé esa valentía para testificar de Él durante esta semana. Dios, gracias. Gracias por esta lección. Gracias porque hemos entendido, Dios, la importancia de poder testificar a otros acerca de ti, porque es un mandato tuyo, porque fuiste tú quien dijiste, Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Por lo tanto, Dios, te pedimos que nos dé la valentía esta semana para poder hablarles a otros de ti, del plan de salvación. Señor, no solamente darnos la valentía, sino darnos la palabra, oh Dios, adecuada. Señor, ayúdanos a saber cómo hablarle a las personas, Señor, acerca de quién eres tú. Ayúdanos a testificar de los cambios que tú has hecho en nuestros corazones, lo que hemos aprendido acerca de ti, de tu carácter, de cómo eres tú, Señor, ese Dios bello, ese Dios amoroso, que eres nuestro Padre, que quieres relacionarte con tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, durante esta semana a testificar acerca de ti y ser luz, Padre amado, ser embajadores y cumplir con la misión que nos has encomendado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Allí en YouTube está la guía de Mi Nueva Vida en Cristo 1. Bájela, estúdiela, repásela, memorice los versículos bíblicos, medite en cada una de estas lecciones y siga creciendo en Dios. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga, que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones y que Dios pueda abrir las puertas de par en par en todas las diligencias que usted pueda hacer, porque las puertas que Dios abre, nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga, se les ama, se les quiere.